¿A poco no va a estar bien que entres vestido de cereza? Sí, y la sí, cerecita. sí. Como estos anuncios que están haciendo de las frutas en contra de la comida chatarra. Me voy a conseguir uno de esos. Eugenio, Sí. Eugenio, Emilio, me encanta. Sí. Muchísimas gracias. Estás aquí para compartirnos, ¿qué? Algo Pues algo que importantísimo. en lo que tenemos que ver tú y yo, fíjate. ¿Por qué? Y una ¿No tú y tercera yo? persona. Sí. Bueno. Algo de un exalumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿De quién Imagínate. vamos a hablar? ¿De quién? Voy a hablar de él porque él va a hablar de otra gente, que es del que no creías que yo tenía firmada un autógrafo, que es de Alfonso Reyes. Híjole, no me lo perdonas. Él va a hablar del Colegio de México, pero yo voy a hablar de él. Él es un alumno mío de la Facultad de Ciencias Políticas, Sí. que es un historiador importantísimo. Se llama Javier García Diego, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas. Luego se fue al Colegio de México, hizo historia, maestría. Wow. Luego se fue a Chicago y se volvió doctor en historia. Wow. Luego regresó y regresó otra vez por otro doctorado en historia. Dos doctorados en Chicago. Es experto en la Revolución Mexicana, uno de los grandes expertos, del doctor Javier García Diego. Y es el presidente de la Academia de Historia. Es miembro de la Academia de la Lengua. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicano. En fin, es un verdadero... tesoro. Un tesoro de los... Bueno, ya ha tenido además, fue director del Instituto Nacional de Historias de las Revoluciones de México. De las Revoluciones de México. También fue director de eso. Entonces ha tenido todos los puestos que te puedas imaginar académicos. Es una gente que ha escrito, pues, yo creo que más de 30 libros y experto fundamentalmente en la Revolución Mexicana. ¿Y por qué es importante que hable del Colegio de México? Él va a ser importante porque en México tenemos dos instituciones muy importantes, que es la Universidad Nacional y el Politécnico Nacional. Y luego otras instituciones, tres instituciones muy importantes, que son el Colegio Nacional, el Colegio de México y la tercera no me acuerdo, pero hay otra. Perfecto. Es muy importante. Está bien. Entonces, él viene, actualmente es el director de la Capilla Alfonsina y va a hablar de la fundación de el Colegio de México. Excelente. Son escuelas muy chiquitas, él lo va a explicar, para posgrados, en donde se forman los grandes cuadros del Estado mexicano. Pues vamos a ver de qué se trata. Javier García Diego, vamos a ver. Javier García Diego. Y lo hicimos con motivo del centenario de la Revolución de México, en 2010. Aunque no aparezca ahí, lo hicimos en 2010. A ver, vamos a ver. A mi querido Javier. Y le pregunto al presidente del colegio, dinos, Javier, ¿por qué se creó el Colegio de México? Es una de las historias espirituales más interesantes, más ricas de la historia cultural de México en el siglo XX. El origen brevemente es este. Estalla en España la Guerra Civil, julio de 36. Se encontraba como representante del gobierno mexicano ante Portugal Daniel Cosío Villegas. Era el encargado de negocios y jefe de la legación. Cosío Villegas tenía ya antecedentes intelectuales, había sido secretario de la universidad, había sido fundador del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, en España también, en Portugal también estaba como representante del gobierno republicano español el historiador Claudio Sánchez Albornoz. Seguramente entre ellos hablaron de la posibilidad, de la conveniencia de que el gobierno mexicano invitara a algunos intelectuales españoles para que siguieran su obra, sus escritos, su docencia, sus investigaciones, mientras duraba la guerra civil. Entonces le pareció bien la idea a Cosío Villegas, o tal vez fue de él, y simplemente Sánchez Albornoz le ayudó a hacer la lista de estos intelectuales españoles que se debían invitar. Pidió Lázaro Cárdenas autorización al gobierno de México, el gobierno de México le dijo que adelante, y bueno, todo el proceso de seleccionar a los intelectuales españoles, pedirle permiso al gobierno republicano español de que estos vinieran temporalmente a México, y fueron llegando a partir de 1938 algunos intelectuales españoles, repito, como invitados temporales a México. Entre otros, bueno, llegaron José Gaos, el filósofo, que acababa de ser rector, o era rector de la Universidad Central, la que hoy es llamada Complutense, durante el periodo en que el socialismo dominó Madrid. Venía el musicólogo Adolfo Salazar, llegó León Felipe, el poeta, llegó el jurista Luis Recasens Siches,
el crítico de arte Moreno Villa, en fin, como dicen los cursis, una playa de intelectuales de los cuales pues, se carecía en México. Estos españoles iban a llegar a México para ser coordinados en la Casa de España para enviarlos a dar cursillos, conferencias, para que hicieran algunas publicaciones en las instituciones universitarias que ya existían. Entonces fueron a dar cursos a la Universidad Nacional, posteriormente la UNAM, fueron... ¿A la normal? ¿A la escuela normal? Fueron a todos, fueron al Politécnico, fueron obviamente mucho a Michoacán, en agradecimiento a Lázaro Cárdenas, fueron a Guanajuato, pero repito, no tenían, la Casa de España no tenía programas docentes propios. En octubre de 40, la Casa de España se convirtió en el Colegio de México. Ya para entonces el número de profesores había aumentado a 40, ya no era exclusivamente de españoles, aunque claro que eran la inmensa mayoría, siempre coordinados por Alfonso Reyes. Coincidencias de la vida, Alfonso Reyes había comenzado su vida diplomática, había tenido un periodo de representante del gobierno de Huerta entre 13 y 14 en París, pero digamos que ya como diplomático del gobierno postrevolucionario había ingresado al servicio diplomático en 20 o había reingresado y para 1937-38 Alfonso Reyes regresa a México. En ese momento el gobierno de Lázaro Cárdenas pues, decide que no hay persona más adecuada para coordinar la Casa de España primero y luego el Colegio de México que Alfonso Reyes. Primero, pero lo trae, regresa a México porque es llamado específicamente él había terminado función. Ya su carrera, había terminado su carrera diplomática, tiene dudas sobre su futuro, si dedicarse a labores editoriales, si aceptar ser profesor. Le ofrecen una cátedra extraordinaria en la Universidad de Austin, pero Alfonso Reyes dice que él no quiere volverse un pocho, y entonces regresa a México. A las semanas de haber regresado a México, el presidente Cárdenas se da cuenta pues, que es la persona ideal para dirigir la Casa de España. Por dos razones. Una, porque él conocía personalísimamente a todos los intelectuales españoles, porque él había vivido en España de 1914 a 24. Entonces era amigo personal de muchos de ellos. Y lo segundo, porque yo creo que no había en México un intelectual pues, de la calidad de Alfonso Reyes, que había estado no solamente en España, había estado en París, había estado en Buenos Aires y había estado en Brasil como diplomático mexicano. Entonces conocía todas esas literaturas, además de la literatura clásica. Era el intelectual más redondo que tenía México y además, bueno, uno podría decir, bueno, a lo mejor estaba por ahí Antonio Caso, pero sin lugar a dudas, el conocer a los españoles y el estar en cierto sentido en disponibilidad diplomática pues le abrió las puertas para ese cargo, que Alfonso Reyes lo tomó como un regalo que le dio el destino, porque le permitió pagarle a los exiliados españoles la generosidad con la que ellos lo habían tratado cuando él estaba en Madrid. Cuando él estuvo exiliado en Madrid. El Centro de Asia y África comenzó primero como un área del Centro de Estudios Internacionales. Para 1964 se crea el centro y es producto de una propuesta de la UNESCO. La UNESCO propuso que en América Latina se creara un centro que estudiara Asia y África, que en Asia se hiciera uno que estudiara África y América Latina, y que en África se hiciera uno, en consecuencia. El único que se creó fue el del Colegio de México. Por eso es que, digamos, en los parámetros intelectuales de la UNESCO, es un centro que estudia sobre todo civilizaciones, historia de Asia y África, cultura en Asia y África, problemas antropológicos en Asia y África. Tenemos que señalar que es un centro que se funda, repito, en 1964, no ahora que se puso de moda Asia o China e India, sino que nosotros tenemos estudiando pues estas, yo no diría partes del mundo, en términos demográficos y en términos geográficos, en esas dos partes está pues lo mayor del mundo, ¿no? ¿Cuántos hijos ha creado el Colegio de México? Bueno, hay unos que son hijos y hay otros que simplemente han tomado el nombre. De hecho, existe una red de colegios en donde estamos nosotros,
el CIDE, que es la institución de donde venía Jean-François. Santa Fe, por eso. Sí, el CIESAS, y entre los colegios, bueno, están el Colegio de Michoacán, el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de Jalisco, el Colegio de San Luis, el Colegio Mexiquense, en fin. El modelo colegio tiene singularidades muy, muy relevantes. Una es, igual, instituciones pequeñas que hagan investigación en ciencias sociales, algunos también en humanidades, y básicamente posgrados, o sea, que vengan a complementar lo que hacen las universidades públicas estatales. En el colegio existe esa tradición de los trabajos colectivos, pero también de los trabajos multidisciplinarios. Entonces, yo voy a mencionar algunos, seguramente se me escaparán otros, pero por ejemplo, la historia moderna de México, que comenzó Cosío Villegas en los 1950, la concluyó para 1972. No solamente fue una historia colectiva pionera, sino que también fue pionera en el sentido de incorporar historia económica e historia social, que eran temas que se trataban poco. Por lo general, la historia militar, historia política, historia diplomática. Luego está, claro, la historia de la Revolución Mexicana, proyectada en 23 volúmenes, con un número enorme de colaboradores. Luego está esa pequeña, gran obra colectiva, que es la Historia Mínima, también es colectiva. Es una obra que se publicó a principios de los 70, la primera edición. De ella se vendieron cerca de 7 millones de ejemplares, se tradujo a 14 idiomas. Hoy somos menos de 190, pero repito, nacimos con 12 profesores, el colegio como Casa de España, el colegio nace con 40, muy pocos alumnos. Esta es la característica del colegio. Nos concentramos en posgrados y somos una institución muy pequeña, lo que permite, pues bueno, estar haciendo investigación y docencia de punta, de excelencia. Esas serían las características fundamentales del colegio. Pues aquí estamos conversando con Emilio Cárdenas y viendo esta, híjole, yo te decía, ¿cómo se puede buscar la licenciatura, la maestría, los dos doctorados en historia, ¿no? Sí, sí. Y además el enfoque, ¿cómo se le puede dar un enfoque diferente a la historia de la Revolución Pues Mexicana? mira, de eso hablábamos aquí en cada generación tiene que escribir la historia universal. Se percibe en forma cada generación tiene una visión diferente de la historia universal y de tu país. Entonces, mi padre tiene una, mi abuelo tiene otra y mi hija tiene otra. Así es la historia. Yo tengo un libro que se llama La idea de México y explico esto, pero bueno, eso es un libro, ¿no? Ajá. Pero yo quería, bueno, cada generación tiene que hacer su propia historia. Ese es el chiste del asunto. Y hay un librito donde yo explico esto, ¿no? Pero ahorita... ¿Y nos querías invitar No, los quiero invitar a una cosa. Javier García Diego es director de la Capilla Alfonsina. Esto es una biblioteca de don Alfonso Reyes que está en la colonia Condesa. Es pública para que vayan a ver esa capilla. Ahí tenía don Alfonso 40,000 libros. Y es una biblioteca donde él dormía y vivía. Bueno, al lado está la casa donde vivía, pero había un puentecito y llegaba don Alfonso a ese lugar que es el templo de la sabiduría de nuestro país, ¿no? Y él es el director actual. Está en la calle de Benjamín Gil, esquina con Tacámbaro, a una cuadra de una cosa muy famosa que se llama la librería Rosario Castellanos. Yo los invito a que vayan, de 9 a 6 de la tarde, van a ver ese espacio maravilloso que es la biblioteca donde el fundador del Colegio Nacional, luego del Colegio de México, vivió hasta que murió en 59. Y fue el que me dedicó el librito que te traje, ¿no? Bueno, esto lo quería explicar. Ahora, a lo mejor no tengo tiempo, pero una cosa, te queda medio minuto. Es el Colegio de México, que está allí por el Pedregal de San Ángel, ¿no? Junto al fondo. Y otra cosa es el Colegio Nacional. El Colegio Nacional está junto a la Secretaría de Educación, en una calle que ahorita se me olvidó, ¿no? Pero está en Argentina. Y ¿cómo se llama? Es un historiador. Bueno, está ahí, va de Donceles a la calle que se me olvidó, del historiador. Pero esto está pegadito a la Secretaría de Educación, en el centro histórico. Eso es el Colegio Nacional y nada más hay 40 miembros ahí. Sí, y en el Colegio de México, pues hay como 150 alumnos, porque es un lugar para muy Pero poquitos. sigue siendo
un espacio académico de investigación que nos pone al mejor nivel. Al mejor nivel, y dan conferencias gratuitas para todo mundo. Ahí la gente entra sin pagar ni nada. Muy bien. Bueno, doctor, pues, que te vaya muy bien. Que sirvan de algo los anuncios publicitarios que hacemos aquí. Muy bien, muchísimas gracias.